Una historia más que contar. Los Huipas, los primeros criminales de la época. Durante años, el apellido Huipas ha sido recordado como símbolo de terror en el municipio de Huatabampo, pues se trata de los primeros asesinos seriales, indígenas, satánicos y personas con gusto a su mismo género. A finales de 1940, en el pequeño poblado de Bacapaco, comenzaron a desaparecer personas, lo cual causó terror entre los escasos 100 habitantes, quienes temían a salir a las calles al caer la noche. Marco Aguatabampo, la historia de 4 sujetos que en 1949 castraban, enferminaban a sus enemigos, mezcla de crueldad excesiva, realidad insólita y el mundo místico de los indígenas mayos. La historia de los Huipas se ha convertido entre los guatabampeses en toda una leyenda. La hazaña de los 4 sujetos que a finales de los años 40 se dedicaron aquí a privar de la vida y castrar a sus víctimas trasciende más allá de la geografía regional. La simple frase "cuidado con los Huipas" marca una época de terror, de zozobra, dando lo inexplicable del origen de los criminales descubiertos. Sean por morbo o curiosidad, en Huatabampo la gente sigue hablando con interés agudo del intrigante caso a casi 40 años de ocurrido. Al margen de la tragedia que enlutó a muchas familias, esta historia solicitada en el poblado de Bacapaco contribuye muestra de una de tantas crónicas locales. Lo que fue meramente un hecho criminal, concluido con la detención por parte de la policía de los autores materiales e intelectuales, trastocó por un tiempo la vida de todo un municipio. Algunos guatabampeses dejó vergüenza, desengaño e incredulidad, mientras que a otros, el repudio a la cultura de la violencia que cegó vidas inocentes. Pese a los años transcurridos, en la comunidad indígena de Bacapaco, nadie quiere hablar del tema. La mayoría de quienes lo vivieron rehuyen preguntas. Familiares lejanos de la célebre banda de delincuentes niega hasta sus nombres. Con un simple "no sé", encubren el pasado indeseable. Bacapaco, ubicado 5 kilómetros del suroeste de Huatabampo, simboliza a los tradicionales pueblos mayos, con pequeñas casas de adobe, cercos de madera y en el patio una hornilla. Los huertos de mango, naranja, limón y toronjas rodean la comunidad, además de canales de riego, sembradíos, donde los jornaleros dejan a diario su vida. La marginación social no ha disminuido mucho desde la época de los 40, cuando quedó al descubierto el mundo oculto de 4 yoremes o indios, de la vivienda en la que el cuartelero indígena celebró sus rituales y crímenes. Nada queda, solo un baldío enmontado, a donde muchos prefieren ni voltear. Yorómenes extraños, los protagonistas de la historia que conmocionó el sur de la entidad, fueron Adelaido Huipas, Huijano, Eusebio Yocupicio Soto, Leonardo Yupucio Huipas y Basilio Humo, Venezuela, todos ellos indígenas puros, definidos por quienes los conocieron como los clásicos yorómenes, desconfiados, serios y recelosos hacia los hombres blancos o yoris. Alguien que conoció a por lo menos 2 de ellos es Héctor Galaviz Rubio, conocido comercialmente del poblado de Echoropo e hijo del agricultor, dueño de los sembradíos donde trabajaban estas personas. Galvis Rubio narró que los crímenes cometidos por los 4 indígenas sucedieron en el transcurso de 1949. Ninguno de ellos era casado, por lo que corrían rumores de que tenían tendencias homo, cosa que jamás pudo comprobarse. Acostumbraban a reunirse en la casa de Eusebio Chevo. Ahí acordaban quién era el próximo al que terminarían en venganza por haberlos ofendido o porque les cayera mal. Se llegó a decir que practicaban la magia negra en una especie de secta
comentó cuando los atraparon. En la vivienda encontraron libros de hechicería. De pronto, de los bailes o poblados cercanos a Bacapaco comenzaron a desaparecer personas, hombres y mujeres. Luego fueron encontrados cercenados. Les cortaban los órganos reproductores, los disecaban y guardaban en una canasta. Hacían con ello una especie de bolsa que colgaban en el interior de la vivienda, a donde nadie más que ellos encontraban, detalló. Ni siquiera los indígenas respetaron por ser su raza, señaló, pues los dos últimos fueron dos hombres mayos, Lorenzo Guamapa y Marcos. Galvis Rubio dijo que conocía bien a Lorenzo y Marcos. El primero era mayordomo de los campos de su padre y el otro amigo de juegos. La sospecha surgió porque en Bacapaco comenzaron a desaparecer personas en un tramo de 600 metros entre la casa de Eusebio y campos agrícolas. Curiosamente, cualquiera de los cuatro siempre platicaba. Un día antes habían visto a los extraviados en el centro o terminal de Guatabampo, según se iban al Enganche o Piscas en Carborca o Sinaloa. Lo cierto es que cuando la policía acorraló a los indígenas, estos con sangre fría aceptaron que tenían enterrados a cuando menos 7 personas. En la casa de los rituales encontraron 7 cuerpos cercenados y sepultados en las esquinas de la casa. Amplio y el último, que fue Lorenzo, estaba a la salida, otro cerca de un canal. Con sangre fría, Chevo dijo que había sacado el cuerpo de Lorenzo porque no lo dejaba dormir su espíritu. Nunca se supo por qué los terminaban. Una de las cosas que más llamó la atención de las autoridades fueron los cortes de piel, tan precisos como cirujanos, que hacían a sus víctimas, a pesar de que eran analfabetos. Ejecutaron la aprehensión el comisario de policía Lico Matus y el teniente coronel del ejército mexicano, Carlos Martínez Brunet, precisó. A partir de ahí se desató una psicosis entre los guatabampeses por el temor de que más miembros de este grupo criminal estuvieran sueltos. Apenas oscurecía y la gente se encerraba en sus casas, empezaron a aparecer otros cuerpos, y la vergüenza fue tanta para los familiares de los detenidos que algunos se mudaron a otras ciudades. Ante el miedo al rechazo, hubo quienes incluso se quitaron el apellido Huipas. Eusebio, Leonardo Basillo y Adelaido fueron trasladados a la cárcel de Hermosillo con sentencia de 30 años. Solo 2 regresaron a Guatabampo y el resto falleció en el olvido. Galvis Rubio recordó que la expedición fue tal que hasta reporteros de Guadalajara, la Ciudad de México, Francia y Alemania estuvieron en Bacapaco. Esta historia ha sido un parteaguas en la vida tranquila de Guatabampo, además de la vergüenza para muchos. El caso de los Huipas es un pasado del que Bacapaco tiene que arrepentirse. Sin pasado, en Guatabampo es posible encontrar personas con apellido Huipas en comunidades como Bacapaco, Enrito Muerto, Mazaray y Etchoropo, todas zonas indígenas. En Bacapaco, Parecnacia Huipas, Venezuela, su apellido no significa nada fuera de lo común, pues asegura que no conocen detalles de la más polémica historia del pueblo que frases parcas en español. Ignacia comentó que hasta donde sabe, todos los familiares directos de Eusebio y Ocupicio Huipas y Eladio Huipas ya fallecieron. Yo no sabía bien cómo está eso, replicó. Todavía no nacía cuando sucedió la privación de la vida de los del pueblo. Apenas tengo 40 años. Mi papá nomás los conocía. Cuando era niña, escuchaba frases aisladas en pláticas de los mayores, agregó, pero en realidad nada concreto, tampoco insultos por sus apellidos. En el rito Mazaray, Francisco Verdugo Ochoa, quien ha vivido ahí por más de 50 años, reveló que la historia de los 4 indígenas criminales nunca ha sido olvidada. Sí era un azoramiento de la gente cuando supimos todo eso.
no los creíamos capaces. 2 de ellos eran de los fiesteros tradicionales de la tribu, manifestó. Lo que pasó en Bacapaco tuvieron mucho que ver con la ignorancia de los indígenas. Las ideas raras de magia negra consideró aparte de las sentencias afeminadas de los criminales. Los parlantes de esos hombres nunca van a dar cuenta de la historia. Sienten vergüenza. Es como si no hubieran existido en el pueblo. Entre los motivos más importantes, esta rescata el mundo mitológico y místico de los mayos, pues evidentemente en los que los huipas tuvieron fuerte influencia. Los mayos construyen una de las etnias más apegadas a sus creencias, con o sin alteraciones. Siguen fieles a muchos pensamientos de sus antepasados. En el caso de los 4 indígenas criminales también pudo entrelazarse una degeneración de tipo íntimo, mezclado con la ignorancia, marginación y escasa educación formal. No es posible determinar con exactitud la influencia que tuvieron los huipas, donde obtuvieron los libros de hechicería en un pueblo tan apartado y atrasado como Bacapaco. La versión más popular de quienes vivieron directa o indirectamente esa tragedia coincide en que los 4 indígenas aparentaban normalidad, trabajadores, amables, serviciales, alegres y religiosos. Corren todavía muchos rumores. Hay quienes dicen que los 4 yoremes hacían sus rituales, bebían sangre, pues su idea era convertirse en vampiros. Incluso entre los indígenas más viejos, existía una creencia añeja, radical de que castrando a los hombres yoris o blancos se terminaría el dominio étnico, independientemente de todas las verdades o mentiras en torno a este hecho. Lo cierto es que fue una realidad que no se puede soslayar. El interés por lo extraño siempre prevalecerá, más cuando no se tiene respuesta a tantas preguntas. La investigación ha terminado. Si te gustó, siga apoyando para que te sigas enterando de más casos como este, así hasta encontrar el crimen perfecto. Hasta la próxima.